Hablando a la hora de que la naturaleza ya sabemos de sobra que es impredecible, pero hay circunstancias que cuando muestra su peor cara provocan en el ser humano situaciones de estrés. Hoy vamos a conocer una investigación a partir del paso del huracán Sandy en Estados Unidos en 2012. Sus efectos fueron devastadores, pero supuso una oportunidad para la neurociencia. ¿Pero por qué supuso esa oportunidad? Se lo vamos a preguntar a nuestra neurocientífica de cabecera, Raquel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, Raquel, ya hemos avanzado que sí, que ese huracán fue devastador en cuanto a la vista de todos nosotros, pero sí es verdad que luego, en cuanto al impacto, al estrés que supuso en las personas, pues abrió un camino a la neurociencia, ¿no? Sí, bueno, además hace ya 10 años, un poquito más incluso, que es un poco el mínimo para conocer un poco los efectos a nivel cerebral. ¿Qué pasó durante esta época? Para empezar, los embarazos fueron llevados con un montón de estrés y por otra parte ya se acusaban aumento de grados importantes en todo lo que es la meteorología debido al cambio climático. Entonces, 10 años después, en los nacidos durante esta época del huracán, comparados con los nacidos antes y los nacidos después, pueden ver que hay cambios muy importantes a nivel cerebral. De hecho, en las niñas, incluso en edad preescolar, se observaba, imagínate, Estíbaliz, hasta un 60 más probabilidades de tener ansiedad o depresión. Y en niños, sobre todo trastornos de déficit de atención y hiperactividad o de trastornos de la conducta. Entonces, evidentemente, comparado con nacidos un poco antes o nacidos un poco después, realmente se asocia un cambio importante a nivel del desarrollo cerebral que afecta con secuelas posteriores, incluso en edad preescolar, debido en particular a este fenómeno natural que tuvo importantes consecuencias en las madres y en los recién nacidos. Esto viene a demostrar, Raquel, que no es necesario, por ejemplo, ir a una guerra, sino, por ejemplo, situaciones catastróficas medioambientales como la de este huracán, un incendio forestal, incluso yo acordándome, la reciente erupción de la isla de La Palma, eso puede provocar trastornos debido al estrés al que está sometido la población, incluso antes de haber nacido, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, en nuestro estrés del día a día, tiene que ser un estrés controlado en el sentido de que llamamos estrés agudo. Es decir, el estrés agudo nos ayuda a sobrevivir porque nos pone en situación de alerta cuando puede haber un peligro y nos ayuda a sobrevivir. El problema es cuando todo tiene un límite, ¿no? Ese vaso se desborda y es un estrés desencadenado por algo que te supera. Y entonces a partir de ahí, evidentemente, las secuelas son muy importantes. Y como bien dices, el embarazo de mamá y cómo esté emocionalmente esa mamá durante esos meses, en particular en el segundo trimestre del embarazo, tiene consecuencias trascendentales en la conducta, en el desarrollo, incluso en la forma de aprender de la nueva generación. Además, una investigación que viene a ser muy útil, sobre todo por los cambios que estamos sufriendo en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, hablando del cambio climático, Raquel. Sí, mira, hay una cosa muy importante que no tenemos en cuenta y es la importancia que tiene para el cerebro una situación de estaciones diferenciadas y también una situación de temperaturas adecuadas para el funcionamiento del cerebro. Por ponerte un ejemplo, tan solo 1 grado de aumento de temperatura, demostrado experimentalmente, puede generar que aumente también la producción de neurotóxicos en el cerebro, que son desencadenantes tempranos de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. ¿Ello qué conlleva? Lo que conlleva es que una persona pueda ser más proclive a tener Alzheimer o Parkinson simplemente por aumentos de la temperatura e incluso empeorar los síntomas cuando ya tienes un diagnóstico de estas enfermedades. ¿Y cómo está de preparado, Raquel, nuestro cerebro para estos cambios, estas transformaciones que está sufriendo el entorno? ¿El cerebro también necesita ese periodo de adaptación? Efectivamente, mira, no olvidemos que venimos de un individuo nómada. Nuestro cerebro se forjó en un individuo nómada que, bueno, realmente la mayor parte de nuestra historia como homínidos, más de 200.000 años, éramos nómadas, ¿no? Y sedentarios hemos sido muy poco tiempo. Entonces nuestro cerebro sigue pensando, por decirlo así, que somos nómadas. Y un nómada, evidentemente, se adapta rápidamente, rápidamente a ciertos cambios, pero lo que no cabe duda es que estamos sufriendo tal cambio contextual al mismo tiempo que desde el interior, es decir, no es lo mismo tener solamente un cambio contextual externo que te afecta desde el punto de vista epigenético y la epigenética modifica el cerebro, incluso modifica lo que producimos o cómo desarrollamos el cerebro, pero también cambios internos, ¿no? A nivel de cómo estamos internamente, ¿no? El estrés no solamente se vive en el ambiente, sino también en nuestro interior. Y entonces todo ese estrés interno también modifica nuestra conducta, nuestra forma de gestionar las emociones, nuestra forma de pensar y para eso realmente nuestro cerebro no está tan preparado. Claro, y como bien decías, ya este año lo hemos notado, las estaciones parece que no han estado acorde con los meses en los que conlleva, por ejemplo, que sea el invierno, que sea la primavera. Eso
¿cómo repercute en nuestro cerebro? Pues verás, uno de los estudios que a mí más me ha llamado la atención es el efecto que tiene las altas temperaturas, digamos, en épocas que no corresponde a nivel de nuestro programa mental, el efecto que tiene, por ejemplo, en las agresiones y en los delitos de todo tipo, ¿no? Delitos de tipo pues, penal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre es que con los aumentos de temperatura en épocas que corresponden al invierno, por ejemplo, lo que hace es que disminuya la producción de serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que utilizamos sobre todo para nuestro bienestar, para el ánimo, para relacionarnos con las demás adecuadamente. Entonces, esas bajadas de serotonina, que también afectan a nuestra calidad del sueño, lo que generan es que también haya mayor tendencia a conductas agresivas. También podemos destacar un estudio que se hizo en 2016 con una ola de calor en Boston que tiene que ver con las residencias de estudiantes universitarios, ¿no? Sí, muy interesante. Se demuestra que cuando los estudiantes tienen el acceso a aire acondicionado en la época de sus estudios en la universidad, tienen mucho mejor rendimiento académico, incluso en problemas de lógica y matemática, que cuando no tienen acceso a aire acondicionado. Es decir, una diferencia entre estudiar a 26 grados y estudiar a 30, por ejemplo, puede generar que tengas peor rendimiento académico, incluso que memorices peor, aprendas peor, eso también es importante, tomes peor tus decisiones y, en definitiva, tu cerebro esté más desestructurado de alguna manera. Además, esto va a provocar con el paso del tiempo una ampliación de la brecha de rendimiento, quizás también de los escolares, cuando hablamos quizás de una población más vulnerable que no tiene acceso quizás a esas comodidades como tener aulas con aire acondicionado, con aquellos que a lo mejor tienen que sufrir las altas temperaturas, ¿no? Sí, en los estudios estos también comentaban precisamente eso, ¿no? Lamentablemente las personas que tienen menor poder adquisitivo, pues en el seno familiar no tienen a lo mejor habitaciones donde poder estudiar a una temperatura adecuada, pues el rendimiento escolar también se ve afectado. Es decir, parece que hubiera una diferencia entre aquellos que tienen un entorno familiar con mejor acceso a una temperatura adecuada frente a aquellos que no lo tienen, y eso se refleja totalmente en todo lo que está relacionado con el éxito académico, ¿no? Y la forma de aprender, ¿no? Quizás resulta paradójico, Raquel, que cuando estamos hablando que, por ejemplo, tenemos una esperanza de vida cada vez más amplia, quizás no va acorde con la calidad de vida y sobre todo con la herencia que nos está dejando quizás los efectos del cambio climático. ¿Cómo seremos los mayores del futuro o sobre todo los jóvenes de hoy? ¿Moriremos antes? ¿Tendremos trastornos neurodegenerativos más precoces? Pues mira, esa pregunta la llevo a una frase de la que fue premio Nobel de Medicina y Fisiología, Rita Levi-Montalcini, que murió creo con 114 años, que decía que nuestro cerebro está sobre todo forjado para gestionar las emociones. Una persona que tenga una larga esperanza de vida pero que no tenga motivación para saber por qué está viviendo, seguramente muere antes, aproximadamente unos 7 años y medio. Es decir, nuestra motivación a la hora de vivir no está condicionada a tener más o menos una situación cómoda, sino sobre todo a cómo gestionamos las emociones con respecto a nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Entonces es probable que, a pesar de que pueda haber desde el punto de vista sanitario mejores condiciones para un aumento de la calidad de vida, nuestra motivación mental no pueda estar acorde con aquello que se supone estamos preparados para recibir. Entonces eso puede llevar que no vivamos tanto. Y ya por último, Raquel, he estado leyendo en algunos artículos que está previsto para esta primavera 2024 que se reunieran científicos de todo el mundo ya preparados en ese trabajo para trabajar sobre el neuroclima, ¿no? Eso quiere decir que el tema del cambio climático a ustedes, los neurocientíficos, les está preocupando demasiado, ¿no? Terrible lo que preocupa. De hecho, tomar conciencia, al menos tomar conciencia de que el cambio está ahí, te ayuda también a prepararte para ello. Es decir, si yo tomo conciencia de lo que me está pasando y por qué me siento así, por qué estoy aturdida, por qué aprendo menos, por qué me cuesta gestionar mis emociones, por qué me cuesta levantarme por la mañana. Si sabemos las razones por las cuales tenemos esos problemas, seguramente nos ayuda también a sentirnos un poquito con menos ansiedad y menos tendencia a la angustia, ¿no? Pero no cabe duda que tenemos que prepararnos para eso, igual que llamamos la resiliencia, ¿no? La resiliencia mental y cerebral es la que nos saca adelante. Es decir, cuida de tu cerebro ahora para que cuide de ti después. Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión. Gracias, Raquel, como siempre, neurocientífica. Buenos días. Muchas gracias a ti, Estíbaliz.